Ahora bien, esto de la larga vida y esto de las cosas que Dios quiere de nosotros es bien importante porque las obligaciones familiares cumplidas van a determinar la habilidad de acercarse a esa sociedad al quinto mandamiento. Y sin cumplir el quinto mandamiento no puedes recibir, no puedes concebir cómo mantener el pacto de dominio, porque las culturas, cuando ya los padres no son importantes o los ancianos no son importantes, que son los padres, la generación anterior, los hijos comienzan a denigrarla, como en Europa, que son como mirados menos los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces no hay una transferencia de esa bendición. Por eso es que Dios nos pide que tengamos este entendimiento, ¿verdad? Los padres poseen la soberanía derivada, limitada, pero legítima, de sus hijos durante los años formativos de las vidas de sus hijos. Cuando los hijos alcanzan la edad de obligación civil, una señal de madurez del hijo es: voy a establecer yo también mi propia familia. Génesis 2:24. La obligación, o sea, es esa transferencia de obligación, de sostener, de atesorar para los hijos, pasa de generación en generación si entendemos este mandamiento de la larga vida, de asociarla con la honra a los padres. Entonces, los padres ancianos nos transfieren a los hijos la obligación económica y otras tareas también de ayudarlos a ellos, de honrarlos, porque acuérdense que honra quiere decir salario. O sea, mucha gente que dice: yo oro por ellos, yo los saludo, yo les hablo todos los días. Sí, pero entonces hónralos, dales, provéeles, porque en eso hay una bendición. Tu economía puede cambiar con esa historia. Tal vez tú tengas miedo y decir: no estoy diciendo que le des más a ellos que a tu propia familia. Estoy diciendo que le pidas a Dios que te dé una doble porción de economía para darles a ellos sin que afecte a tu familia. También honrarlos es cuidar de ellos mismos cuando ya no pueden cuidarse a sí mismos. El ser humano en sus años de producción más eficaces puede tener obligaciones de dos maneras: a sus padres y a sus hijos. La obligación máxima llega en la edad cuando, por causa de los patrones biológicos, cuando por causa de lo económico, un hombre alcanza su fuerza máxima y luego declina. Este cambio de obligación, ya ese hombre ya no tiene por qué sostener, ese anciano ya no tiene por qué sostener a su hijo y su hija se deberían de sostener, ¿verdad? Y este es un cambio de obligación que se transfiere socialmente y moralmente, desde luego, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice cómo hacer la transferencia apropiada en el tiempo correcto, ¿verdad? El requisito de los seres humanos de honrar a los padres preserva la continuidad de la familia en el pacto y preserva la continuidad de la obligación. La unidad de la familia no es contractual, no es de contrato y tú eres mi hijo, y cuando ya no te vayas de aquí ya no tienes que hacer nada. No, la unidad de la familia tiene que ver con el amor, con la fe, con el entendimiento, con la honra, para que la cultura no se desplome. Las obligaciones mutuas, las que tienen los padres a los hijos y los hijos a los padres, hacen la unidad familiar. Pues no deben, dice Pablo, según de los Corintios 12:14, atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, los padres no deben malgastar la herencia de sus hijos. Deben de cuidarla, deben de entender, deben de ahorrar para ellos. No quiere decir que ellos se limiten, que ellos vivan mal para que sus hijos vivan bien. Quiere decir que ellos vivan bien para que sus hijos vivan mejor. Entonces se debe reconocer que cada uno de los hijos tiene un derecho a decir: yo quiero una herencia, una parte del patrimonio, no del matrimonio, discúlpenme. A menos que sean desheredados por rebelión contra sus padres, por inmoralidad que puede suceder, ¿no? Siguen siendo hijos, pero desheredados. El hijo mayor tiene derecho a una porción doble de la propiedad, Deuteronomio 21:15-17. ¿Por qué hereda el hijo mayor esta porción doble? Es que él es la persona que tiene la obligación de cuidar a sus padres. Una doble porción espiritual te va a servir a ti y a la siguiente generación. Una doble porción económica te va a servir a ti y para ayudar a tus padres en el momento, para que tu porción no se venga para abajo y tú tengas atesorando para tus hijos.